Suscríbete para más contenido de terror. Bienvenidos a Noches Aterradoras. Hoy les traigo una historia que los hará pensar dos veces antes de aventurarse en una carretera solitaria durante la noche. Les contaré sobre un encuentro aterrador con el charro negro, una figura que ha sembrado el miedo en los corazones de muchos viajeros en México. Esta es la historia de Rogelio, un hombre que, en un viaje nocturno por carretera, se encontró cara a cara con este espíritu maligno. Prepárense para una noche de terror y misterio. En los años 50, en los rincones olvidados de México, se esconden historias que desafían la razón y erizan la piel de aquellos valientes o insensatos que se aventuran en la noche. Rogelio era uno de esos hombres insensatos, un conductor de caminos polvorientos. Esta historia ocurre una noche sin luna, cuando Rogelio partió hacia un destino lejano en su viejo automóvil. El pueblo donde vivía había quedado atrás hacía horas, y solo el ruido del motor y el silbido del viento acompañaban su soledad. Las sombras se alargaban sobre la carretera desierta, y las luces de su auto eran los únicos ojos en la oscuridad. El reloj marcaba la medianoche cuando un ruido sordo interrumpió la monotonía del viaje. El motor se apagó abruptamente, como si el mismo aliento de la noche hubiera sofocado su fuerza. Rogelio maldijo entre dientes mientras intentaba encender el motor, pero todo esfuerzo resultó inútil. Miró a su alrededor solo para encontrar la negrura de la carretera extendiéndose como una serpiente muerta. No había señal de vida ni refugio a la vista. Con resignación, Rogelio decidió caminar hasta el próximo pueblo, que calculaba a unos pocos kilómetros de distancia según su mapa. Ajustó su abrigo y tomó una linterna de la guantera, encendiéndola con un chasquido que rompió la quietud de la noche. Con cada paso, el silencio se hizo más opresivo, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Los árboles a ambos lados de la carretera parecían susurrar entre sí. Sus hojas crujían como si comentaran sobre el viajero que se aventuraba en la oscuridad. Después de caminar un trecho, Rogelio divisó a lo lejos una silueta oscura. Al acercarse, se dio cuenta de que era una vieja iglesia, su fachada cubierta de hiedra y sus ventanas rotas como ojos vacíos. La luna finalmente emergió de entre las nubes, lanzando una luz fantasmal sobre el lugar, revelando su decadencia y el abandono. El interior estaba aún más deteriorado. El suelo crujía bajo sus pies con cada paso, como si el edificio lamentara su propia ruina. Rogelio se acercó al altar, donde una figura negra yacía esculpida en piedra. Parecía observarlo con ojos sin vida. La linterna temblaba en su mano, proyectando sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de humedad. De repente, un viento helado se coló por las ventanas rotas, haciendo que las velas abandonadas y apagadas se agitaran como si buscaran encenderse por sí mismas. Rogelio sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si una presencia invisible hubiera cruzado junto a él. Un murmullo indistinto resonó en la nave vacía, susurros que parecían surgir de las mismas piedras del suelo. Con paso cauteloso, Rogelio decidió explorar más el lugar, buscando algún rincón donde pudiera descansar hasta que amaneciera. Pero justo cuando se acercaba a una capilla lateral, un ruido metálico resonó detrás de él. Se volvió rápidamente, la linterna iluminando la nave principal de la iglesia, y allí, de pie entre las sombras proyectadas por los bancos rotos, vio una figura alta y esbelta, vestida con un traje de charro negro. Los ojos del espíritu brillaban como brasas en la oscuridad, y su rostro estaba oculto bajo el ala de un sombrero ancho. Sin duda era el innombrable.
Rogelio retrocedió instintivamente, sintiendo el frío gélido del miedo correr por sus venas. El charro negro permaneció inmóvil, como si evaluara a su presa con una paciencia milenaria, su presencia llenando el aire de olor a azufre. Permaneció en silencio, con una paciencia que trascendía el tiempo. Luego, sus ojos ardientes se estrecharon levemente bajo el ala del sombrero, y le dijo a Rogelio: «Los intrusos no son bienvenidos aquí», dijo el espíritu finalmente, su voz resonando como el eco de una campana rota. Rogelio sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La presencia del charro negro parecía envolverlo como una niebla oscura, cada respiración pesada del espíritu resonando en la quietud de la iglesia. Rogelio, tratando de mantener la calma a pesar del miedo que se apoderaba de él, dio un paso atrás. El espíritu avanzó lentamente hacia Rogelio, sus pasos apenas audibles sobre el suelo polvoriento. Rogelio retrocedió instintivamente, buscando una salida que no parecía existir. La linterna temblaba en su mano, lanzando sombras grotescas sobre las paredes cubiertas de moho. «Los que invaden mis dominios deben pagar un precio», dijo el charro negro con voz grave, cada palabra resonando en el pecho de Rogelio. El espíritu levantó una mano esquelética y extendió un dedo huesudo hacia Rogelio. En ese momento, una fuerza invisible pareció sujetar el corazón de Rogelio con garras heladas. Un terror indescriptible lo envolvió, mientras el charro negro pronunciaba una maldición que resonaba en el aire cargado de electricidad estática y frío. Rogelio intentó gritar, pero su voz se perdió en el silencio de la iglesia. Su mente se llenó de imágenes horribles y sonidos inquietantes, mientras el espíritu le mostraba visiones de tragedias pasadas y futuras. El tiempo pareció detenerse, y Rogelio sintió como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo de desesperación y locura. Finalmente, cuando el espíritu levantó su mano, Rogelio se desplomó al suelo. Su cuerpo fue incapaz de soportar la presión sobrenatural que lo envolvía. La linterna rodó de sus dedos y se apagó con un chasquido sordo, sumiendo la iglesia en una oscuridad absoluta. El tiempo pasó en un torbellino de pesadillas y agonía para Rogelio. No supo cuánto tiempo estuvo inconsciente, pero cuando finalmente recuperó el conocimiento, se encontró acostado en el suelo frío y húmedo de la iglesia abandonada. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas rotas, disipando lentamente las sombras de la noche. Rogelio se puso de pie con dificultad, cada músculo de su cuerpo protestando por el tormento sufrido. Miró a su alrededor, buscando cualquier rastro del charro negro, pero el espíritu maligno había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Con pasos vacilantes, Rogelio salió de la iglesia y regresó al lugar donde había dejado su automóvil. Para su sorpresa y alivio, encontró que el motor había vuelto a funcionar por sí solo. Sin detenerse a pensar en las razones, Rogelio subió al automóvil y se alejó rápidamente de aquel lugar maldito. Durante el resto de su vida, Rogelio nunca pudo olvidar la experiencia sobrenatural que vivió aquella noche en la iglesia abandonada. Siempre se preguntó si había sido una alucinación causada por el miedo o si había cruzado realmente el umbral hacia un mundo más allá de la comprensión humana. El incidente con el charro negro dejó una marca en la vida de Rogelio. Aunque intentó convencerse de que había sido solo una alucinación provocada por el estrés y la oscuridad de la noche, los recuerdos de aquella experiencia persistieron como sombras en su mente. Decidió no hablar de lo sucedido a nadie. Temía que lo tacharan de loco o que lo ridiculizaran por creer en supersticiones antiguas. Sin embargo, cada vez que conducía por carreteras solitarias en las noches oscuras, un escalofrío recorría su espina dorsal
y sus ojos buscaban signos de presencias invisibles entre las sombras. Los años pasaron y Rogelio vivió una vida aparentemente normal. Se casó, tuvo hijos y se dedicó a su trabajo como mecánico en un pequeño taller del pueblo. Pero las noches de insomnio eran frecuentes y en esos momentos de vigilia su mente volvía una y otra vez a la figura del charro negro y a las terribles visiones que había presenciado en la iglesia abandonada. Una década después del encuentro con el espíritu maligno, Rogelio comenzó a notar cambios en su salud. Dolores de cabeza persistentes y una fatiga inexplicable lo llevaron al médico, quien, tras una serie de estudios, no le encontró nada fuera de lo normal. Rogelio recibió la noticia con una mezcla de resignación y amargura. Aunque sabía que la enfermedad era sobrenatural, no pudo evitar sentir que el destino había trazado un camino oscuro para él desde aquella noche maldita en la iglesia abandonada. Con el tiempo contado, Rogelio decidió enfrentar su miedo. Regresó al lugar donde todo comenzó, la iglesia que había evitado durante años por temor a lo desconocido. La iglesia abandonada aún estaba allí, testigo silencioso de su encuentro con el otro mundo. Con pasos lentos pero decididos, Rogelio entró nuevamente en la iglesia. El lugar estaba tan desolado como lo recordaba. Las sombras de su memoria eran como telarañas en cada esquina. Se acercó al altar, donde había una estatua del charro negro que parecía observarlo con ojos vacíos. «Estoy aquí», dijo Rogelio en voz baja, sus palabras resonando en el silencio sepulcral del lugar. «¿Qué quieres de mí?». No hubo respuesta, solo el susurro del viento que se filtraba por las ventanas rotas. Pero Rogelio no necesitaba palabras para entender. Sabía que su destino estaba sellado desde aquella noche y que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Contó a su familia sobre su encuentro con el charro negro y les aseguró que estaría bien. En una noche tranquila, mientras dormía, Rogelio finalmente exhaló su último aliento. Su cuerpo fue encontrado con señales de sufrimiento en su rostro. Aunque su familia nunca entendió completamente lo que había ocurrido, sabían que Rogelio había enfrentado algo más allá de la comprensión humana. Su historia se convirtió en una leyenda local y la iglesia abandonada fue evitada por todos, considerada un lugar maldito. La historia de Rogelio y su encuentro con el charro negro se convirtió en un recordatorio de que hay cosas en este mundo que desafían la lógica y la razón. No olvides darle like, comentar y compartir este video si te ha gustado. Mantente atento para más historias que desafiarán tu imaginación y te harán dudar de lo que ves en la oscuridad. Hasta la próxima noche aterradora.